estudios hasta que falleció. El tema es que, bueno, como estaba diciendo antes, nunca vio la luz del sol esta máquina. Siempre quedó todo en notas mecánicas de cuál sería su funcionamiento. La persona que está al lado, que es Luigi Menabrea, un matemático italiano, entre otras cosas, muy admirado por el trabajo que estaba haciendo George, tomó todas estas notas y les realizó otras notas de él y las tradujo al francés. Y al lado tenemos a Ada Lovelace, una condesa británica, matemática, que tomó el trabajo de estos dos y le agregó un montonazo de notas más, pero no con el relato del funcionamiento mecánico de la máquina, sino que vamos a explicarlo algo así como el funcionamiento del alma de la máquina. Entonces, estoy hablando de lo que sería el software. Ada es considerada la primera programadora de la historia, no la primera programadora mujer, es la primera programadora de todo, de la historia, ¿sí? Un detalle no menor es que Ada recientemente, en los últimos años, empezó a conocer un poco más, reflotándose con la reconstrucción de la historia de la informática con distintos colectivos feministas, pero no muchos la conocen, y por lo menos yo en mi facultad la conocí como la secretaria de George Babbage, o sea, una nota de color para mostrarles al respecto de cómo somos ubicadas las mujeres en la historia. Bueno, esto es más o menos, esta diapositiva es un resumen de lo que le estuve diciendo, o sea, cuáles eran los fines de esta máquina, en el año que ocurrió y por qué no se desarrolló. Eso es un prototipo que después se creó, pero de lo que era esta máquina que nombraba George Babbage. En la historia de la computación pasaron un montón de personas muy influyentes y muy importantes que hicieron que la computación de hoy la conozcamos como tal. Entonces, acá les nombro algunos solamente, pero hay muchísimos más que esos, como por ejemplo Alan Turing, que fue un matemático, también británico, considerado uno de los padres de la computación, ya digamos la computadora viniendo ya más en concreto, y un precursor de lo que fue la inteligencia artificial, fue el primero en que lo pensó. Después tenemos Top Secret Process, un grupo de programadoras de la computadora ENIAC, ¿sí? Por allá, o sea, su funcionamiento estaba en la Segunda Guerra Mundial. John von Neumann, un matemático, uno de los más influyentes del siglo XX, que es el responsable de que nosotros conozcamos la arquitectura de la computación como hardware y software, como la conocemos ahora. Grace Hopper, una ingeniera también muy importante, la que creó el primer compilador, también es la responsable de que nosotros conozcamos el término bug, como las anomalías que suceden en las cosas que desarrollamos. Evelyn Berenson, la ingeniera que creó el procesador de textos, procesador de Word, por ejemplo. Tim Berners-Lee, ingeniero de la World Wide Web, o sea, la WWW, eso conocemos. Richard Stallman como el fundador ingeniero del software libre, también algo muy importante dentro de nuestra comunidad. Hay un montón de gente que no alcanzaría el tiempo para poder relatar todo el trabajo que hicieron. Pero ahora nosotros nos vamos a tomar un avión, que no podemos, pero imagínense que podemos. Vamos a aterrizar en Argentina y vamos a ver qué es lo que sucedió acá, en nuestro país. Nosotros tenemos un padre de la informática, que es Manuel Sadowski. Manuel Sadowski fue un matemático también muy importante, que en el año 60 trajo la primera computadora argentina, que es la Clementina, la que pueden ver ahí. Este proyecto contó con la colaboración de Hussein. ¿Vieron la plaza que está enfrente de la Facultad de Medicina que se llama Hussein? Bueno, un científico muy importante porque fue el premio Nobel en Argentina, lo ayudó a Sadowski a traer esta computadora. Impulsó un montón de proyectos, por ejemplo, la de fundar el Instituto de Cálculo, que funcionaba en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En la vuelta de la democracia en el 83,
con la presidencia de Alfonsín. Él fue el secretario de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Llevó adelante un montón de cosas. Pero no fue el único. Sin embargo, es el único o el más mencionado, y no se menciona a todas las personas que colaboraron y trabajaron a la par de él, como por ejemplo Rebecca Chereb, que en internet la van a encontrar como Rebecca Uber, pero la verdad que me parece sumamente injusto nombrarla con el apellido del marido, así que quiero que la conozcan con el nombre que tenía. Rebecca fue una doctora de matemáticas y una docente universitaria que fue coautora de Elementos de Cálculo Diferencial Integral con Sadowski, un libro que todavía se usa en la actualidad en distintas carreras de ingeniería del país. También secretaria técnica del Instituto de Cálculo, que le estuve nombrando, una de las fundadoras de Sociedad Argentina de Cálculo, una de las fundadoras de Asesores Científicos Técnicos, que es considerada la primera empresa consultora de software del país, y llevó adelante un montón de proyectos. Si quieren saber más al respecto de Rebecca, desde el Medium, desde las del sistema, yo estuve escribiendo algunos artículos, algunas biografías de pioneras en informática, y Rebecca es una de ellas. Otra de las personas importantes, pionera, importante también para lo que fue la Clementina, es Cecilia. No vamos a tratar de cómo se pronuncia su apellido polaco, es muy difícil, pero la van a encontrar también como Cecilia Berdichewski, ¿sí? Muy importante nombrar a Cecilia porque representa una de las consultas que más nos llegan a las de sistemas, ¿sí? Una de las preguntas que más se da es, che, tengo más de 30 años, ¿puedo empezar programación? Tengo más de 30 años y vengo de otro palo, soy, no sé, bióloga, ¿puedo programar? ¿Es muy tarde para empezar después de los 30 años? Bueno, Cecilia, que era contadora, se metió en lo que es programación a los 31 años. Estuvo estudiando con la hija de Sadowski, convencida con Rebecca, porque era muy amiga de Rebecca. Fue una de las dos personas seleccionadas para poder profundizar los conocimientos de programación en Inglaterra con Cecily Properwell, que trabajó con Alan Turing, o sea, imagínense el nivel de importancia, becada para poder estudiar también en Londres, en Francia, y es considerada la primera programadora argentina. Fue la programadora por excelencia de la Clementina. Y por último, para no extenderme y para no aburrirlos, otra persona que me gusta mencionar es Victoria Bajarcinsolo, que me olvidé de mencionarles, pero hasta los años 60 teníamos por un lado las matemáticas, teníamos las carreras de ingeniería, pero no teníamos una carrera que sea netamente de programación. Entonces, Sadowski con Rebecca crearon la carrera de computador científico, perdón, que es la primera carrera que existía en Argentina que sea netamente de programación. Y Victoria fue la primera graduada de esa carrera. Después, bueno, fue doctora en ciencias, fue docente. El conocimiento que tuvo con el trabajo de la Clementina le permitió llevar, digamos, como todo ese conocimiento con otra computadora que estuvo en la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Y acá hago mi primer parate, ¿sí? Porque todo este desarrollo que empezó en los años 60 fue truncado por un episodio muy oscuro de nuestra historia, que es el golpe de Estado del 66, donde precisamente en julio del 66 ocurre la Noche de los Bastones Largos, donde los militares entran a la Facultad de Ciencias Exactas, a la Facultad de Filosofía y Letras, y destruyen, golpean a la gente, por ser bastante suave, destruyen bibliotecas, destruyen laboratorios, y muchos de estos científicos, de estos profesionales, se tienen que exiliar a otros países, como España, como Italia, como México, también muchos fueron a Venezuela. Entonces, quiero que dimensionemos todas estas cosas que les estoy contando, donde hay como
mucha información, como muchos logros científicos. Estamos hablando de la primera fuga de cerebros de Argentina, ¿sí? De la primera fuga de cerebros científicos, que lo habrán escuchado nombrar a ese término. Y Victoria, que es una de las que se tuvo que exiliar, se fue a México, y en México hizo toda su carrera y toda su vida, formó su familia ahí. Por ejemplo, creó la Facultad de Informática de la Universidad Intercontinental de México. Fundó un montón de institutos y un montón de escuelas relativas a lo que es la informática. Hay otra persona que no nombra en la diapositiva, pero también para que tomemos conciencia, una científica que se llama Verónica Dahl, que también es una de las que se tuvo que exiliar en la época de la dictadura, que vive en Canadá, que es una de las 15 fundadoras de la programación lógica, la primera en doctorarse en una universidad de Francia sobre inteligencia artificial. Y no la conoce nadie. No creo que conozcan a ninguno de los que se estoy nombrando. Solamente para que tengan en cuenta, yo hoy les cuento de 3 o 4, pero hay muchas más y ni siquiera se mencionan. Bien, todo esto es para empezar a mostrarles datos. Este primer gráfico es de un informe que hizo la Fundación Sadowski, es del 2015, ya tiene sus 5 años. Después, el estudio de lo que es la representación de las mujeres dentro de lo que es la computación, lo continuó Chicas en Tecnología. En estos últimos años, no recuerdo de qué año es, creo que, no sé si tiene 1 o 2 años atrás, hicieron este informe. Básicamente lo que nos muestra es que en los años 60, cuando empieza la carrera de computador científico, en el alumnado el 67% eran mujeres. En los 70 eran 75%. A partir de los 80 empieza a caer de una manera bastante estrepitosa para llegar a este triste 11% que nos muestra este informe del 2015. Después logró subir un poquito, no mucho más, ahora estaremos entre un 15 y un 16, pero es bastante poco. Entonces, venimos de hablar de un montón de informáticas importantes que profundizaron sus estudios en otros países, muy influyentes. ¿Qué pasó? Que empezó a caer. Bueno, uno de los motivos es el nacimiento de la PC, ¿sí? De la computadora personal. A modo de ejercicio, capaz algunos no coincidan, o capaz que pueda llegar a ser la historia de la mayoría, pero piensen dónde estaba ubicada la computadora, la primera computadora que hayan tenido ustedes en sus casas. Generalmente siempre estaba ubicada en la habitación del hermano hombre, a menos que sean, digamos, hijos únicos, pero generalmente estaba ubicada en ese lugar y eso genera muchos significados, digamos, marca quién se puede acercar a una cosa y quién no. Lo de la PC también nos lleva a otra cosa importante, el pasaje de que lo cool estaba en el hardware y pasó a estar en el software. O sea, en la época de los 60, los 70, el hardware era lo más importante porque estaba, digamos, como las computadoras ocupaban habitaciones enteras. Ya cuando viene la PC, empezamos a ver esto de las distintas aplicaciones, empieza a ver como muchos lenguajes de programación, después aparece la internet un poco más parecida a lo que es hoy, entonces aparecen los sitios web y demás, entonces digamos como lo cool, lo buen pago, se pasa del hardware al software y las mujeres empiezan a salir, digamos, de esas carreras, crecen en otras carreras, en otras áreas, y en ingeniería y en lo que es programación, nada que ver, siempre para abajo. Esto nos lleva a la siguiente diapositiva. A ver, pensemos que no es que, yo justo agarré unas cuantas mujeres, las busqué así, digo, miren, habían estas mujeres que estaban programando en la época, no.
O sea, la programación estaba asociada como un trabajo femenino. Y una de las pruebas es la siguiente. Yo en enero, con una amiga y colega muy, muy importante y muy querida, llamada Lucía Capón, dimos una charla interna en Intim, donde les trajimos, digamos, estos recortes de un libro que se llama El ABC de la chica de hoy, de Micaela Bach, el Círculo de Lectores, que es un libro. Me paro porque me dice que tengo una conexión inestable de internet, así que si pasa algo, por favor, avísenme. Bien, este libro, le estaba diciendo, describía más o menos cuáles eran los quehaceres bien, gracias, Vivi. Los quehaceres de la mujer, o sea, todas las cosas que podía hacer una buena mujer, las costumbres. Y entre los trabajos que mostraba que podía hacer una mujer, era el de programadora. Yo ahí les hice, digamos, como un sub al apartado, pero me gustaría que nos concentremos en la última oración que dice: se exige capacidad de concentración, inteligencia media y comprensión para el pensamiento matemático. Inteligencia media, es como, bueno, si puedes hacer un poco más de algunas cuentas para las compras del hogar, digamos, sos un poquitito más inteligente, puedes hacer programación. No lo decía solamente ella, lo decía también Grace Hopper, esta ingeniera que les mencioné antes, en una nota, en abril del 67, una nota de Cosmopolitan, que se llamaba The Computer Girls. Grace Hopper dice: es como preparar una cena, tenés que planificar los detalles con paciencia, las mujeres están hechas para programar computadoras. O sea, la programación está asociada a la mujer. Por más que haya algunas personas dentro del rubro de sistemas que solamente vean de 20 años para atrás y crean que los hombres solamente programan y son los únicos que pueden hacerlo. Bien, entonces, hablamos de la historia de cómo surgió la programación. Nombramos científicas, nombramos matemáticas, nombramos programadoras. Nombramos también que en un momento empezaron a salir de las carreras, que la programación estaba asociada a lo femenino, ¿sí? Y que hoy tenemos una poca representatividad. Entonces, lo primero que invito a que nos preguntemos es: ¿cómo puedo imaginarme yo como programadora si no tengo una referenta? Esto lo digo como para las nenas de 7, 8 años. O sea, ¿cómo pueden imaginarse algo que no ven? Se pueden imaginar jugando a la maestra porque las maestras la ven, jugando a la doctora. Yo, de hecho, jugaba a la doctora porque doctoras veía, digamos, pero no vas a jugar de algo que no está, que no existe, como una ingeniera, como una programadora. O sea, los chicos dan los ejemplos, se educan con eso, juegan a eso. Entonces, si yo vengo y les nombro historias de programadora, de científica, otra pregunta que viene es: ¿quién escribe la historia? Porque quiero que tengamos esto en mente. O sea, quien escribe la historia es quien elige qué es lo relevante para contar. No es algo menor. Hay una frase conocida que es: la historia la escriben los vencedores. Es así. Y esto me lleva a Wikipedia. ¿Sí? Y acá hago mi segundo parate. Vamos otra vez, unos años atrás, para explicar por qué es importante Wikipedia. Porque, digamos, dentro de lo que es el sentido común de la sociedad, Wikipedia es como: uy, pero ¿de dónde sacaste eso? De Wikipedia, es como cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? Subámonos al DeLorean y viajemos un poco más atrás. La gente millennial que está conectada a la charla, que tenga cerca de 30 años como yo, un poco más, un poco menos, sabrá que cuando hacíamos la tarea, aparte de usar anteojitos, Villiquen y todas estas revistas, usábamos el Encarta, ¿no? El Encarta con 2 CDs, inserte el 1, el 2 en un soporte físico, pero un poquito más antes de eso,
incluso dentro de nuestra época, pero más atrás también, era común que en las casas haya un bibliorato así gigante, una enciclopedia, ¿sí? La enciclopedia Larousse es muy conocida. Era una cosa así monstruosa, el que se acuerda seguro que le va a llegar a su mente. ¿Y qué pasaba con esa enciclopedia? Primero que la actualización no era instantánea como tenemos hoy en Internet, venía de un año para el otro. Imagínense la enciclopedia de la época en que se cayó el muro de Berlín, que un año tenías a Yugoslavia y al otro año tenías 5 países distintos. O sea, eso te enterabas después, digamos, porque tenía tantas páginas, hablaba de tantas áreas, había que actualizar todo eso. La otra cosa que tenía esta enciclopedia es que, bueno, si la actualización venía de un año para el otro, y era una cosa así gigante, era cara también. Entonces, bueno, te ibas a comprar todos los años la actualización de la enciclopedia. Con suerte tenías una cada 10 años. Y esto es como que todos tienen una enciclopedia, es como bastante engañoso, ¿no? Es todo el que podía tener acceso a esa enciclopedia, es como era bastante cara. Y las personas que escribían acerca de eso eran un grupo selecto, elitista, diciendo, bueno, esto es lo importante para contar. Mantengamos esta frase en la cabeza de quien escribe la historia, es quien elige que es relevante para contar. Entonces, volvemos ahora a esta época, aparece Wikipedia. ¿Qué nos trae Wikipedia? Bueno, nos trae la actualización al instante. Joya. O sea, pasó algo se murió una estrella de rock, vos ya a los 10 minutos ya tenés ahí ya y murió en tal año. O sea, es actualización al instante. Después nos trae la novedad de la comunidad, ¿sí? Que sea comunidad significa, primero, que la pueda actualizar cualquier persona. O sea, ya nos vamos de ese grupo elitista. O sea, lo puede actualizar cualquiera. Cualquiera que, otra vez, un todos engañoso, cualquiera que tenga acceso a Internet, que tenga una computadora, que tenga mínimos conocimientos de llegar a Wikipedia y manejar algo. Pero supongamos que todos tienen acceso. Todos lo pueden actualizar, ¿sí? Entonces, esto lleva a lo siguiente. ¿Me pasé? Ahí está. Bien, ¿se acuerdan, no? Otra vez la frase de quién escribe la historia es quién elige lo relevante para contar. Una de cada 10 personas que editen en Wikipedia son mujeres. Una de cada 10. Una de cada 10. Solo el 16% de las biografías que hay en Wikipedia son de mujeres. El 16%. Es re poco, es un montón para pensarlo, pero digo, es muy poco. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo le estuve mencionando personas. ¿Qué sucedió? Pues no me van a decir que no hay historias para contar y que no hay profesionales. Pero claro, ¿cuál es la posición de la mujer en los medios? ¿A qué voy con esto? Vos podés hacer un artículo en Wikipedia, pero lo tenés que avalar con fuentes. Y esas fuentes no puede ser algo de Facebook, no puede ser una nota de un blog. Tiene que ser, por ejemplo, una nota de un diario. Si yo digo que soy programadora y un diario me entrevista y me dice, Mariana Silvestro, la programadora de Intim, bueno, ahí ya eso es una fuente para que si a mí alguien me escribe el artículo de Wikipedia, diga, ah, es programadora, o sea, alguien lo está dando, ¿sí? Bueno, 16% de las biografías de mujeres, hay un montón y nadie lo está contando. Bueno, ¿por qué nadie lo está contando? Bueno, porque el lugar en el medio, en los medios de la mujer, es sexy a los años, decidió casarse, le robó el novio a otra persona, digamos, ese es el lugar que se ocupa en los medios. No están hablando de las científicas o cualquier otra cosa que hagan las mujeres que no sea, digamos, como una vedette de revista. Entonces, no se cuenta la historia completa y no estamos generando contenido. De no generar contenido viene lo de
una de cada 10 personas, ¿sí? Bien. Yo el año pasado, cuando estaba haciendo todos estos artículos de pioneras argentinas en programación en Medium, quise buscar sobre Ida Bianchi, otra programadora, que la salvedad que tenía ella era que no tenía, digamos, formación universitaria, lo hizo todo a pulmón. Yo la busqué en Wikipedia en ese momento, no había ningún artículo sobre ella. Busqué el otro día, hace una semana atrás, una semana y media atrás, para hacer la diapositiva, sigue sin estar ella. O sea, ese es el resultado. Yo puse Ida Bianchi, busqué, me salió Carlos Bianchi, y bueno, Soledad Bianchi, una doctora en literatura, yo no la conocía, y todas cosas relacionadas a fútbol que se desprenden por Carlos Bianchi. Y después dije, bueno, a ver qué pasa si busco sobre un jugador del ascenso, no sé, alguien que haya jugado en Barraca Central. Y tenía su artículo en Wikipedia. De hecho, o sea, es totalmente irrelevante a nivel enciclopédico. O sea, dice quiénes son los padres, Luis Grosso Montenegro, o sea, todo bien con los varones, todo bien con los futbolistas, pero no sé, digamos, cuál es la importancia. Y miren las fuentes, o sea, tiene una sola referencia a las fuentes, como que es súper, súper pobre, y escribir sobre alguien, alguien mujer en Wikipedia es súper difícil, primero porque no hay fuentes, y después si conseguís una fuente es como, no, tenés una fuente, el artículo es súper pobre. Miren, un jugador del ascenso no es el único jugador que está, digamos. Entonces, otra vez vuelvo, quien escribe la historia es quien decide qué es lo relevante para contar. Entonces dije, bueno, qué sé yo, voy a buscar Ida Bianchi en Google, hoy, ¿no? En el momento que estaba haciendo la diapositiva. Entonces, bueno, el primer resultado que tengo es una bodega, ¿no? El 40% de descuento para la gente que le gusta el vino, pero el primer resultado real es el artículo que escribí yo. Me convertí en una fuente de alguna manera, ¿sí? O sea, sí, el primer resultado. Más allá de que por un lado me cause orgullo de que se conozca lo que me apasiona, mi trabajo, por el otro, y me pone un poco mal, me pone un poco triste, porque, digamos, la gente de comunicación, la gente de historia no está levantando acerca de las personas que fueron importantes para todos nosotros. Y no fue, digamos, la única, sino que cuando también busqué de Cecilia, cuando busqué de Rebeca, me encontré que, bueno, no estaba en el primero, pero estaba dentro de los primeros 4, que eso ya es un montón. Y no, la verdad para mí no puede ser, ¿sí? Entonces, si hasta en este momento se estaban comiendo y les amargué un poco el almuerzo, quiero contarles que por lo menos del 2018 al 2019 cambió un poco, gracias a que Wikimedia empezó a organizar distintas editatones, distintas movidas, como para poder escribir y para poder investigar sobre distintas científicas, y se pasó del 8.8 al 16.30, 16,3. Casi el doble. Es muy poco, pero miren, digamos, el salto del 2018 al 2019. Entonces, hablamos de la historia, nombramos científicas importantes, nombramos por qué se empezaron a ir de las carreras, mostramos por qué es importante escribir de ellas, cuál es su posición en los medios, de que lo que no está relatado no me lo puedo imaginar. ¿Qué me falta? Me faltan los algoritmos, lo que hacemos todos los días nosotros, bueno, o algunos de nosotros. ¿Qué es un algoritmo? Para la persona que no está familiarizada, es una sucesión de pasos para lograr un resultado, para la solución de un problema. Los algoritmos están en todas partes. El ejemplo que a mí me gusta dar mucho es que un algoritmo también puede ser una receta. Si vamos a hacer una torta, el resultado final es una torta de chocolate, por ejemplo, y no podemos alterar esos pasos. No puedo agarrar y poner
harina en un molde y ponerla en el horno, porque eso no me va a llevar a una torta. Entonces, los pasos tienen que seguir, digamos, una lógica. Las aplicaciones están hechas por los algoritmos. Y los algoritmos no son neutrales. Ni los algoritmos ni la tecnología son neutrales. El que piense que el algoritmo y la tecnología es neutral, está diciendo una mentira más grande que una casa. ¿Por qué? Porque los algoritmos están hechos por seres humanos. Y los seres humanos cometemos errores. ¿Y por qué no es neutral? Y bueno, porque cada vez que nosotros escribimos código, repetimos prácticas anteriores, le adherimos los prejuicios que tenemos, las creencias que tenemos, y siempre están desarrollados por las mismas personas. Siempre son varones de un determinado estatus social, que son blancos, que son heterosexuales. O sea, todo eso se cola por los algoritmos, llega a los algoritmos. Y capaz que alguno se pregunte y dice, Mariana, ¿estás siendo un poco exagerada y pesada con respecto a esto? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que puede hacer? No se puede colar el machismo en los algoritmos. No, mi respuesta es que sí se puede colar el machismo en los algoritmos. Por ejemplo, nos lleva a restar oportunidades en lo que es otorgamiento de créditos, en búsquedas laborales. ¿Y cómo es en el otorgamiento de créditos? ¿Cómo logras eso? Bueno, cuando nosotros desarrollamos algoritmos, nos basamos en la vida real. La vida real, lamentablemente, es lo que tenemos, lo colamos en los algoritmos. Si en la vida real las mujeres son las que cobran un 27% menos que los hombres, las mujeres son las que tienen la mayor cantidad de personas en trabajo informal, son las que destinan más tiempo a cuidar a sus hijos y por eso no pueden perfeccionarse o no pueden estudiar o no pueden hacer otra cosa. Cuando llega a la evaluación del crédito, en el código que evalúa las variables, y no para que yo te pueda dar un crédito, porque no es importante, digamos, para ese sistema, no lo va a poder pagar o no lo va a poder sustentar. En las búsquedas laborales, había un ejemplo que habíamos traído en esa charla que les mencioné antes, que nos había traído Cathy O'Neill, una matemática estadounidense, que hablaba de la Fox. En la Fox, el fundador había tenido muchas denuncias de acoso sexual, entonces supuso un escenario en donde dice, bueno, vamos a dejar de hacer recruiting físicamente y vamos a dejarlo a un algoritmo. ¿Cuál sería el caso de éxito? El caso de éxito sería que una persona esté lo más posible en mi empresa, 5 o 10 años, suponete, que haga carrera. Bueno, las mujeres de ese lugar se iban en el año por el acoso sexual que sufrían, porque le pagaban menos, porque las inferiorizaban, porque no le prestaban atención a sus ideas. Entonces, en esa evaluación, las mujeres no serían exitosas, digamos, para el contrato de esos trabajos. Y ahí tenemos un ejemplo que también le habíamos mostrado, que es de enero, del diario The Telegraph británico, donde una mujer del gobierno decía, los algoritmos sexistas le están negando empleo a las mujeres, y hablaba también de los roles de liderazgo, también que había muy poco porcentaje. Otro ejemplo que tenemos, que por suerte se corrigió, es el del traductor de Google, en lo que es generar significados y estereotipos. Este ejemplo dice, en inglés dice, I have known her for a long time, my friend is a doctor. Y en español lo traduce como, la conozco desde hace mucho tiempo, mi amigo es un doctor. O sea, no reconoce que esa misma mujer que está hablando, que la conoce hace mucho tiempo, no puede ser un doctor, ¿sí? Esto es, otra vez, lo mismo, de generar significado, de generar estereotipos, de lo que se puede representar. Si yo no represento esto, todo lo que no se ve no existe. Lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Bueno, hay que empezar a preguntarse algunas cosas, ¿no? Primero, si a todas las conferencias, a todas las meetups que vamos, ¿hay mujeres oradoras? Hay una o cero, generalmente va a ser así. ¿Hay escritoras de artículos? ¿Pueden compartir sus conocimientos acerca de tecnología? ¿Se pusieron a ver los comentarios que les hacen cada vez que la mujer habla desde una posición de saber?
¿Se escuchan sus propuestas en sus trabajos? ¿O hacen más o menos como esa serie tan buena, Mad Men, que hablaba del mundo publicitario, donde una mujer hacía una propuesta de trabajo y era burlada, a más no poder, inferiorizada? Entonces hay que dar espacio y oportunidades. Tomar noción de los privilegios que tenemos. Yo soy una persona privilegiada con respecto a una mujer que se crió en un barrio carenciado, por ejemplo. Pero todos tenemos que tomar noción de cosas, accesos que tenemos a ciertas cosas que otras personas no, y que eso hace una diferencia en nuestra vida. Y por último, ¿se acuerdan de la mención que le hice al principio con distintos colectivos? Bueno, pensemos que si estos datos que les presenté hoy sobre las mujeres son números que dejaron con la boca abierta, piensen que los números con lesbianas, trans, travestis y no binarias es mucho más alarmante. Primero, porque no hay mucha información al respecto. Si hay algún estudio, debe haber uno, no hay como más estudios para hacer como una historicidad y ver si vamos bien o si empeoramos. Y después, porque simplemente por nombrarlo es un ejemplo, pero una mujer travesti, el promedio de vida, de esperanza de vida que tiene es de 35 años. Es horrible, ¿no? Es bastante choqueante. Entonces, son realidades distintas y es bastante indignante, sí, como dicen acá en el chat, es indignante. Tienen muchísimas menos posibilidades que muchos de nosotros. Bien, me callo la boca. Y para aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, este es el momento. No sé si las vamos a tomar por chat o si habilitamos el micrófono. Isa, si estás ahí, por favor, asistime. Yo veo que acá levantó la mano porque pueden usar la herramienta levantando la mano para hacer preguntas y veo que mi compañero ese levantó la mano y le voy a desbloquear el micrófono por si quiere hablar. Ese, ¿me escuchás? ¿Puedes hablar? Hola. Bueno, no se escucha. Entonces vamos a usar el chat directamente. Bien. Leo el comentario de Alessandra Fernández. Dice, hasta ahora solo el 1% de las mujeres trans puede acceder a una universidad. Es un dato que de a poco va cambiando. 1%. Para que tengamos en cuenta. Es horrible. Se acortan muchas oportunidades. Daniela Buffarini dice, tengo la teoría también, excluye a las mujeres verse si, mismas en carreras técnicas y sus padres no lo validan para ello. Es muy marcado que no inscribe a las chicas en escuelas primer años de escuelas técnicas. Sí, eso es cierto. Es una de las cosas, es una de las historias también eh, más, más repetidas cuando empezamos con las de sistemas. Yo en un momento quería estudiar ingeniería en informática y no fue muy feliz decirlo. Me dijeron como que difícil o que era muy aburrido o que era de hombres. Eh, También me dijeron que yo no tenía, digamos, como me iba a volver loca si me anotaba en la UBA porque yo me enojaba mucho y que era muy impaciente. Entonces yo construí, digamos, un, un sentido en que a mí no me iba a dar la cabeza para ir a la universidad. Eh, Esa es una historia, imagínense todas las otras que están.
Es cierto, las escuelas técnicas siguen siendo una reproducción de machismo, hay un montón de prácticas muy feas y suele ser un ambiente un poco hostil. Ese ahí escribió, es posible que desde un ambiente académico como la facultad se pueda crear fuentes, o sea, ¿qué requerimientos necesita un dato para ser calificado como fuente? Sí, bueno, se pueden realizar investigaciones, lo que pasa es que fuentes hay que ir a los periódicos, que no creo que hablen mucho al respecto, hay entrevistas, hay, por suerte, dentro de todo, muchas de las pioneras que les estuve mencionando, por ejemplo, están vivas, y una de las cosas en que yo me pude apoyar a la hora de escribir al respecto fue muchas entrevistas que se le hicieron desde el canal Encuentro, que están colgadas en YouTube, está muy bueno. Y hay otros colectivos como la RAIF, que es de ciencia y género, eh, que también hacen entrevistas y están haciendo un laburo muy, muy interesante, y eso se va convirtiendo en una fuente, empieza a ser un laburo muy importante para poder recuperar nuestra historia y cambiar un poco las reglas. Rodolfo dice, ¿cómo en áreas de tecnología emergente de especialización como Data Science y DevOps, entre otras, no se ven tantas compañeras? Porque todavía es mucho peor, digamos, el porcentaje eh, en Data Science y en DevOps. DevOps, bueno, es como algo relativamente nuevo en comparación a estas áreas que estuve mencionando, pero se forman, digamos, nichos y empiezan a surgir distintos colectivos feministas hay de Data Science y de otros, Art Ladies, por ejemplo, usan otras herramientas, este, y cada vez que hacen un laburo y lo publican en internet, eh, saltan una manada de trolls impresionante. Es como que no puede haber al respecto una mujer que hable desde el saber. Por suerte, eh, también se puede compartir las cosas que están haciendo, y eso está muy piola, las ayuda un montón. Sergio Bogado, alias Chalucito, dice, aborte Vanessa, mi novia, que estaba escuchando la charla, que ella se inspiró en el padre como referente de la programación y que no necesariamente tiene que ser una mujer. Sí, es cierto. Yo también, digamos, tengo amigas y compañeras que el padre fue analista de sistemas y que fue, digamos, como una referencia muy fuerte. Esto, digamos, es una aclaración. Eh, no, a ver, que haya una mujer no significa que sea necesariamente feminista o que vaya a tener, digamos, como una conciencia de género, ¿sí? Pero hay una diferencia entre que haya más representatividad a que no haya ninguna. Virginia, el tema es que te apoyen. Si bien hay programadores varones y podés tenerlos de referentes, es importante tener alguna referente mujer para visibilizar que también puede haber una mujer programadora. Sí, tal cual. Pienso lo mismo. Eh, Hace realmente la diferencia. Eh, Cómo es representada en las series, en las películas, en las distintas literaturas. Hay una posición que es un bajón la posición que ponen a una mujer, y qué sé yo, no te ves representado en eso. Tomás Balmaceda nos dice, muchas gracias por esta presentación, me enriqueció mucho. Una pregunta más general, ¿crees que la maternidad es también un obstáculo para que más mujeres se sumen a este mundo? Creo que las cosas empezaron a cambiar
Yo no puedo hablar mucho al respecto porque no tengo hijos, entonces es una realidad que no conozco, digamos, como protagonista. Eh, pero si bien cambiaron un poco las cosas, todavía las tareas domésticas y todo lo que tenga que ver con la función de la madre sigue recayendo, por lo menos en lo que es una pareja heterosexual, sigue recayendo en la mujer. Y, y bueno, es como que saca tiempo, no lo digo, digamos, de una manera negativa, sino que es como que cuando se tiene hijos, la carrera de ese hombre en esa pareja heterosexual, digamos, como que le surgen un montón de oportunidades y a las mujeres como que empiezan a presentar menos porque consideran que si se enferma el chico, la chica, el chique, la que va a salir del trabajo es la mujer, digamos. Cambiaron las cosas, ahora hay más padres que ejercen su paternidad, lo veo con amigos y compañeros, pero todavía hace falta más laburo al respecto, ¿sí? Pero por lo menos se está, eh, se está cambiando un poco. Justo ayer lo hablaba, de que por lo menos en la generación que estoy yo, se siente bastante bisagra en esto de que se tiene muchos más proyectos que ser una madre y formar una familia. Ahí como empiezan a aparecer otros elementos. Virginia dice, es entender también que puede haber una programadora mujer. Yo en la facultad, que en el primer año tenía varias compañeras y ahora somos solo dos. Bueno, yo fui la única mujer de mi curso mucho tiempo, hasta que, como la persona que ahora voy a leer, mi compañera de tesis, mi amiga, Rubina Levi, pero éramos dos, tres, no éramos mucho más que eso. Sigue habiendo muy poco. Romina nos dice, un ejemplo gráfico de todo esto es en Big Bang Theory, es cierto, al principio la única mujer es Penny, que no es de las inteligentes, hasta que se reivindican y aparece Amy, pero bueno, sigue siendo una sola. Sí, bueno, hasta el momento que veíamos Big Bang Theory era así, digamos. No sé cuándo aparecen las otras personajes, creo que en la temporada 5 o 6 por ahí, aparece la neurocientífica, digamos, como somos del palo médico. Daniela, sí, porque hasta hace unos 10 años, solo por la posibilidad de ser madre, se le restaban oportunidades a las mujeres. Lo estamos cambiando desde dentro de la empresa, cuesta mucho. Sí, tiene que ver, aparte del cuidado, están el tema de las guarderías, por ejemplo. Desde las de sistemas que organizamos la FEMA-IT, que es una conferencia nuestra, eh, a la hora de organizarlo siempre pensamos en eso, en guarderías, para que todas aquellas que quieran asistir puedan asistir con sus hijos y que no haya ningún problema al respecto y puedan, digamos, disfrutar de la charla, participar, sin tener que tomar o una cosa o la otra, digamos. No sé si hay alguna cosa más. Las horas de cuidado restan para ir a hacer una especialización para cursar por la noche, por ejemplo, sí, tal cual. O sea, tenés que trabajar a la mañana tarde y tenés que salir a la noche, tenés que cursar y se reducen un montón las oportunidades, un montón. Otra, en los preocupacionales hacen preguntas como si te sentís irritable cuando te viene, o cosas así que al hombre no le preguntan si estás irritable algún día en especial al mes. Y que si me siento irritable no me vas a tomar, o qué sentido se pregunta eso. Bueno, también se pregunta si estás embarazada. Muchas veces se pregunta eso en entrevistas. Yo lo vi en las entrevistas, me preguntaban a ver si tenía novios, y cuáles eran, digamos, mis proyectos en los próximos años. Eh, que es una realidad, chicos, o sea, no es para tirarle todo el fardo a los varones, pero
A ustedes no creo que pregunten en una entrevista si quieren ser madre en los próximos 2 años. Tenemos 4 minutos más para las últimas preguntas, si tienen algo que aportar. Me dicen por cucaracha que sí tenemos 4 minutos. Hay cargos que requieren la posibilidad de viajar al exterior. Si son madre de hijos pequeños, ni consideran. A los varones eso no les pasa. Sí, es cierto. También es esto, ¿no? De